Bueno, vamos a hablar de los siguientes variables de presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, glicemia y estado mental en las siguientes enfermedades. Las enfermedades siendo tirotoxicosis, hipotiroidismo, síndrome de Addison y cetoacidosis diabética. Empezando con el tirotoxicosis, podemos ver que la presión arterial queda aumentada. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea hace que el corazón late mucho más, aumentando la volemia y en sí aumentando la presión sistólica. En términos de frecuencia cardíaca, el T3 aumenta la actividad del nodo sinusal y también incrementa el flujo de calcio intracelular a las células miocárdicas, causando en sí una taquicardia. En la temperatura, la tirotoxicosis aumenta el metabolismo basal a través de una mayor actividad de las bombas sodio-potasio y también a través de la termogénesis del tejido adiposo. En la glicemia, podemos ver que las hormonas tiroideas aumentan la gluconeogénesis hepática y también la absorción de glucosa en el intestino, pero también potencian la lipólisis, contribuyendo así a una hiperglucemia. En el estado mental, podemos ver que esto provoca un aumento en la actividad del sistema nervioso central a través de un incremento en la expresión de receptores adrenérgicos, causando en sí síntomas como ansiedad, nerviosismo y insomnio. A continuación, tenemos el hipotiroidismo. En la presión arterial, en el hipotiroidismo, la disminución de las hormonas tiroideas lleva a una disminución en la contractilidad miocárdica, pero llevan un aumento en la resistencia vascular periférica debido a una vasoconstricción. Esto puede elevar la presión diastólica. La frecuencia cardíaca, los bajos niveles de T3 reduce la actividad del nodo sinusal, causando en sí una disminución en la frecuencia cardíaca. En la temperatura podemos ver que la reducción del metabolismo basal se debe a una menor actividad de las bombas de sodio-potasio y también a una disminución de la termogénesis. En la glicemia podemos ver que la gluconeogénesis y la absorción de glucosa están disminuidas, lo que puede llevar a niveles normales de glucosa. Y en el estado mental, el hipotiroidismo provoca lentitud en los procesos cognitivos y depresión. Todo esto debido a la disminución en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina. Tenemos el síndrome de Addison, en donde en el presión arterial la disminución de la aldosterona provoca una pérdida de sodio y agua por los riñones, lo que reduce el volumen intravascular y lleva a la hipotensión. En la frecuencia cardíaca podemos ver que esta hipotensión inducida puede provocar una taquicardia compensatoria, mediada por el sistema nervioso simpático en un intento para mantener el gasto cardíaco. En la temperatura, esta falta de glucocorticoides puede llevar a una hipoglucemia severa. Esto lo que disminuye es la temperatura y varias otras variables. En la glicemia, el cortisol, como es crucial para la gluconeogénesis y la respuesta contrarreguladora de la hipoglucemia, disminuye la gluconeogénesis y aumenta la sensibilidad a la insulina. En el estado mental podemos ver que esto se manifiesta como fatiga, letargo, depresión, confusión, porque el cortisol también tiene efectos moduladores sobre los neurotransmisores. Finalmente, la cetoacidosis diabética, podemos ver que en la presión arterial, la hiperglucemia extrema causa una diuresis osmótica, que resulta en la pérdida de grandes volúmenes de agua y electrolitos a través de la orina. Y lo que esto hace es que perdemos ese volumen y reduce la presión arterial. La frecuencia cardíaca, como la respuesta de hipotensión causada por una deshidratación, el sistema nervioso simpático se activa para mantener la perfusión a los órganos vitales, aumentando la frecuencia cardíaca. Y en la temperatura, la deshidratación y la acidosis pueden llevar a una hipotemia, especialmente en estados avanzados de esta, donde el cuerpo ya no puede mantener una temperatura adecuada debido a la falta de energía y las disfunciones metabólicas generales. En la glicemia, la cetoacidosis diabética se caracteriza por niveles extremadamente elevados de glucosa en la sangre. Esto ocurre porque, en ausencia de insulina, las células no pueden absorber la glucosa,
lo que provoca una producción continua de glucosa por parte del hígado a través de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. En el estado mental, la hipermosmolaridad inducida por la hiperglucemia extrema provoca deshidratación cerebral, que puede manifestarse como confusión, letargo e incluso coma en casos muy severos. El ciclo menstrual implica cambios rítmicos en dos órganos, el ovario y el útero. Aunque los ciclos menstruales generalmente son regulares, durante los años fértiles la duración de cada ciclo puede ser sumamente variable, debido a alteraciones en la función neuroendocrina. El ciclo menstrual dura en promedio 28 días y sin embargo hay una variabilidad considerable tanto durante los años fértiles como durante el periodo premenopáusico, sobre todo por el aumento de la frecuencia de ciclos anovulatorios. El ciclo ovárico consta de dos fases, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular comienza poco tiempo después de que se degenere el cuerpo lúteo y dura entre 12 a 14 días y finaliza con la ovulación. La fase lútea comienza en el momento de la ovulación, dura de 12 a 14 días y finaliza con la degeneración del cuerpo lúteo. Además de estas dos fases, el ciclo ovárico tiene 4 acontecimientos importantes: la foliculogénesis, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la muerte o la atresia del cuerpo lúteo. Las hormonas esteroideas producidas por los ovarios durante las fases folicular y lútea conducen a cambios en el revestimiento endometrial, que constituyen el ciclo endometrial. Este ciclo endometrial se divide en menstruaciones, que es por la ausencia de gestación, cae el cuerpo lúteo, conduce a la degeneración y la descamación de la capa superficial del endometrio. La fase proliferativa se da cuando se estimula el estradiol. El estradiol estimula el crecimiento rápido del endometrio y sucede a la par de la fase folicular en el ciclo ovárico. La fase secretora es cuando el cuerpo lúteo mantiene su aporo al endometrio y no se produce menstruación. Consecuencias metabólicas tienen los pacientes que consumen crónicamente esteroides. Primero, la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Los esteroides pueden afectar la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Segundo, el aumento del peso y la redistribución de la grasa, porque el uso crónico de esteroides puede llevar a un aumento de la acumulación de grasa, especialmente en el abdomen y la cara. Tercero, la osteoporosis. Los corticosteroides reducen la densidad ósea, aumentando el riesgo de fracturas óseas y osteoporosis. Cuarto, la alteración en el perfil lipídico. Los esteroides pueden aumentar el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y reducir el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, elevando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Quinto, la enfermedad de hipertensión y retención de líquidos, que es el uso de esteroides puede causar una retención de líquidos y así aumentar la volemia y por tanto aumentar la presión arterial. Dado que la vitamina D es esencial para la absorción de calcio y fósforo, un déficit de esta produce dolor muscular, debilidad y dolor en los huesos en las personas de todas las edades. Si hay niveles muy bajos se puede perder densidad ósea, lo que termina por producir osteoporosis. Del mismo modo, la tetania suele ser el primer síntoma de raquitismo infantil, que se debe a una falta de calcio en la sangre. Incluso si hay deficiencia en mujeres embarazadas, el recién nacido puede presentar espasmos. En los niños con deficiencia de vitamina D, las fontanelas tardan más en cerrarse, su crecimiento óseo suele estar alterado, lo que provoca escoliosis o rodillas en valgo. En los adultos los huesos son débiles, sobre todo en la columna vertebral, la pelvis y las piernas, siendo propensos a sufrir fracturas.